Ok, ante todo buenos días. Iniciamos una clase de instrumentación que no pude grabar el jueves. Se nos cayó la señal y no pudimos grabar. Entonces yo monté un PowerPoint en la clase, em, en la plataforma para que ustedes lo vieran. Vamos a dar una explicación de ese PowerPoint. Por ahí me pasaron por WhatsApp, me pasaron los alumnos que eran instrumentos convencionales. ¿Cuáles son los instrumentos convencionales? Todos aquellos instrumentos que tú utilizas en la práctica diaria de la industria, por lo menos. Si yo estoy en una industria metalmecánica, ¿cuáles son los instrumentos convencionales que yo utilizo ahí? El vernier, el tornillo micrométrico, el alesámetro, el goniómetro. Esos son los instrumentos convencionales, los instrumentos que tiene que manejar cada persona, ¿verdad? Existen otros instrumentos, por lo menos el rugosímetro, ¿verdad? No todo el mundo va a saber manejar un rugosímetro. ¿Qué es un rugosímetro? Es el que va a medir la rugosidad de una superficie mecanizada. Ok. Este, eh, medir dureza de un metal. Bueno, hay una persona indicada que va a medir la dureza de un metal. Entonces, esos no son instrumentos, o sea, un durómetro, un rugosímetro, esos no son instrumentos convencionales. Entonces, los instrumentos convencionales son los de utilidad diaria. Ok, por ahí me pasaron también otro WhatsApp donde habían clasificación de los instrumentos. O sea, me preguntaron, profesor, no me acuerdo qué fue el muchacho. Clasificación de los instrumentos, medidores y controladores. Se coló la palabra medición. Medición la hacen todos. O sea, los dos instrumentos, o los medidores y los controladores, hacen la parábola de medir. Ok, medidores son todos aquellos instrumentos que se cargan de medir una variable determinada. Pues puede ser presión, volumen, eh, cualquiera de las variables que nosotros vayamos a estudiar. Ok, instrumentos de medición que nosotros utilizamos para medir, vernier, cinta métrica, son los instrumentos que nosotros utilizamos para medir diariamente. Ok, ahora, instrumentos controladores. ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento controlador y un instrumento medidor? El instrumento controlador también va a medir, pero este instrumento controlador va a estar sujeto a una medida determinada para controlar una variable determinada. Puede ser presión, puede ser volumen, eh, cualquiera de esas dos variables o cualquiera de las cuatro variables. Ok, vamos a suponer que yo quiero controlar la presión, ¿verdad? Hay una válvula que se llama válvula de seguridad de alivio. Esa válvula va a tener lo que llamamos nosotros un manómetro. ¿Qué va a hacer esa válvula de seguridad de alivio? Esa válvula de seguridad de alivio puede estar conectada a una caldera, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esa caldera llegue a una presión determinada, tiene que dispararse para hacer la descarga de presión y evitar que la caldera se descomponga o estalle. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Yo pongo mi válvula de seguridad de alivio, regulo mi manómetro, lo monto en una banca, por supuesto tú que yo quiero que la caldera va a trabajar a 100.000 PSI. Ok, entonces yo voy a controlar a 99 PSI. O sea, cuando la caldera llega a 99 PSI, libra sobre pulgada cuadrada, y yo haya regulado el manómetro a eso, la válvula de seguridad de alivio se va a disparar y va a hacer la descarga de la caldera. Ahí estoy yo controlando la presión de esa caldera. Eso es lo que significa esa los instrumentos controladores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuando uno dice clasificación de los instrumentos de medición y los instrumentos controladores? Ok, se dice entonces que hay dos tipos, medidores y controladores. Los medidores son los que nosotros usamos a diariamente y los controladores son los que van a controlar una variable determinada, presión, volumen, etcétera. Ok, yo les monté lo que llamamos nosotros un PowerPoint, les monté un PowerPoint, ¿verdad? Y en ese PowerPoint vamos a trabajar con los instrumentos convencionales de medición. ¿Cuáles son esos instrumentos convencionales de medición? Son el vernier,
el alesámetro, el tornillo micrométrico y el goniómetro. Entonces, ¿cuáles son los dos instrumentos en que debe o el ingeniero o la persona o el técnico manejar? Debe tener presente siempre el vernier y el tornillo micrométrico. Esos son los dos instrumentos convencionales que debe manejar. Ok, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo un vernier a mi mano, ¿verdad? Yo tengo un vernier a mi mano. El vernier va a tener una regla. Esa regla muchas veces, la de abajo va a venir en milímetros y la de arriba va a venir en pulgadas. Ok, esa pulgada puede ser en fracciones o en milésimas de pulgada. Más adelante, cuando yo vaya desarrollando el PowerPoint, que lleguemos a la parte de vernier, les explico. Entonces, aquí hay una cosa interesantísima para que ustedes aprendan a medir en fracciones, ¿verdad? Por lo menos hay una parte que dice que una pulgada tiene 1000 milésimas. Una pulgada tiene 1000 milésimas. En todas partes. Entonces, si yo tengo un cuarto de pulgada, o sea, 1 sobre 4, eso equivale a 250 milésimas. Si yo tengo un medio, o sea, 1 sobre 2 de pulgada, eso equivale a 500 milésimas. Y si yo tengo 3 cuartos de pulgada, o sea, 3 sobre 4, eso equivale a 750 milésimas. Ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan que una pulgada tiene 1000 milésimas. Ok, una pulgada está dividida en 16 sobre 16 fracciones, ¿verdad? Ahí es donde viene que sí, un 16, un octavo, 3/16, un cuarto. Es donde vienen esas famosas fracciones que muchas veces, ¿qué pasa? El bachiller las desconoce. ¿Pero por qué las desconoce el bachiller? Porque la mayoría de los vernieles, todos los vernieles, todos, la mayoría viene en milímetros. O sea, todo viene en milímetros. Tú no te vas a conseguir hasta la teoría de explicación. No te va a conseguir, te consigues con milímetros. O sea, nunca te vas a conseguir que te van a explicar en fracciones. Por eso es que se hace a veces laborioso al bachiller entender, trabajar con fracciones. Por eso es que existe un laboratorio. O sea, yo doy una materia que se llama laboratorio de instrumentación, en donde doy esa clase. Entonces, un 16 es igual a 232, igual a 464 y es igual a 828. O sea que la mitad de un 16 es un 32. Y una pulgada equivale a 25.4 milímetros. O sea, esas son las cosas que ustedes tienen que tener presentes. Ahora, ¿qué es apreciación? La apreciación es la menor medida que tú te puedes hacer con un instrumento. O sea, ustedes siempre van a tener abajo, claro, no le voy a decir la apreciación, van a tener o una milésima o un 128. Esa va a ser la apreciación de ese instrumento. Ahora, cuando ese instrumento viene por lo menos dice 1%, eso no es apreciación, eso sería porcentaje de error. ¿Yo? Para que quedemos claros. Entonces estamos claros con esta parte de PowerPoint. Ok, chévere. Vamos a empezar entonces a definir entonces lo que es el vernier. El vernier el pie de rey. Es una regla graduada perfeccionada para aumentar la precisión y la seguridad de las mediciones realizadas. ¿Qué puedo yo medir con el vernier? Puedo medir medidas internas, puedo medir diámetro, perdón, puedo medir diámetro externo, diámetro interno y profundidad. Esas son las tres medidas que yo puedo realizar con un vernier. ¿Cuáles son las unidades de medida a que está sometida el vernier? Al sistema métrico y al sistema inglés. Ahora bien, los dos sistemas de medida van a aparecer en el vernier. El sistema métrico te va a aparecer en la regla de abajo, que son milímetros, y el sistema inglés te va a aparecer en la regla de arriba, bien sea en fracciones o en milímetros. ¿Oyeron? Entonces comparten las dos medidas. Ahora fíjense, existen diferentes tipos de vernier. Los más conocidos son el de reloj, el vernier electrónico o digital y de regla gradual. Ok, ahí están lo que llamamos nosotros las partes principales del vernier. Son los parpadores, y ahorita vamos a pasar para que ustedes los vean.
para medida externa, los palpadores para medida interna, la varilla de profundidad y la escala de regla. Ok, vamos a pasar al vernier. Ok, ahí tienen el vernier o pie de rey. Esas dos partes de arriba que ustedes ven dice mordazas para medidas internas. Son como unas puditas que están en la parte de arriba. Con esas mordazas yo voy a medir mediciones internas. Luego en la parte de abajo aparece mordadas para medidas externas. Con esas mordazas yo voy a medir diámetro externo. Voy a medir diámetro externo. Y luego está una varilla o regla. Esa varilla o regla me va a servir a mí para medir profundidad. Ahora fíjense. Ustedes ven la regla del vernier, ¿verdad? La regla del vernier va a tener abajo, siempre abajo va a tener milímetros, ¿oyeron? Y en la parte de arriba va a tener, bien sea milésimas o fracciones de pulgada. En este caso, este vernier presenta fracciones de pulgada. Si ustedes se ponen a contar del 0 al 1, en ese vernier van a contar 16 rayitas. Si ustedes esas 16 rayitas van poniendo por lo menos 2,16, la fraccionan y dicen mitad de 2, 1, mitad de 16. Entonces eso serían octavos, o sea, que 2,16 es un octavo. Y así se van sucesivamente. Luego viene lo que llamamos nosotros el nonio. Para ese nonio me va a servir la parte de arriba para leer las medidas en pulgadas y la parte de abajo para leer las medidas en milímetros. Entonces esas serían las partes principales del vernier calibre pie de rey universal. Entonces ese es el instrumento convencional que ustedes tienen que aprender a medir, a utilizar, perdón. Ok, aquí yo le di unas clases, fíjense. Dividir las 16 fracciones, entonces fíjense, un octavo, un 16, un octavo, 3,16, un cuarto, 5,16. Ese octavo, ustedes dicen 2,16 y lo fraccionan y le queda un octavo. El un cuarto igualito, 4,16. Lo van fraccionando y le va a quedar un cuarto. El 3 octavos, esos son 6,16. Lo van a fraccionar y le va a quedar eso. Así sucesivamente. O sea, ustedes van a poner por lo menos, en la primera, van a poner 2,16. La fraccionan, mitad de 2,1, mitad de 16,8. Le queda el octavo. Eso es lo que quiero que entiendan. Fíjense que cuando en el vernier anterior ustedes ven de 0 a 1, van a ver las 16 fracciones. Eso fue lo que yo le puse aquí abajo. Las 16 fracciones para que ustedes la entiendan. Ok, mediciones con vernier, regla principal. Tienen las medidas en el sistema inglés y en el sistema métrico. A la parte superior de la regla está el sistema inglés, viene en milésimas de pulgada o en fracciones de pulgada, que era lo que yo le estaba explicando. Y la regla inferior siempre va a venir en milímetros. Luego le estaba diciendo que una pulgada tiene 16 sobre 16 fracciones. Y fue lo que yo le hice abajo exactamente. Le escribí las 16 fracciones y se las di. ¿Por qué no repito? Porque eso se repite. O sea, si yo por lo menos después de una pulgada coloco una rayita es 1 a un 16. Coloco la otra rayita es 1 y un octavo. Y así sucesivamente. Ok, fíjense, aquí viene la medida más pequeña. Entonces aquí digo yo que un 16 es igual a un 32. O sea que la mitad de un 16 es un 32. Claro, si yo digo 2,32 y lo fracciono, me va a quedar un 16. Entonces fíjense, un 16 igual a 2,32 igual a 4,64 y es igual a 828. Perfecto. Entonces estamos claritos ahí. O sea que si yo me voy y pongo el 0, el 0 guía del vernier en medio, por lo menos cuando el 0 guía está en medio de dos fracciones, eso es un 32. Claro, cuando hagamos una práctica, si algún día nos llegamos a encontrar y hagamos una práctica, sería chévere que aprendieran ustedes a manejar las fracciones de pulgada. Hay poca gente que la domina, las fracciones de pulgada. La mayoría de los profesores trabajan con milímetros cuando están dando esa clase, por experiencia propia. No es porque el profesor no sepa, bueno, sino porque no hay bibliografía con que se diga o que se aparezca. Ok, ¿por qué lo sé yo? Bueno, porque ya yo tengo 20 años de experiencia, siempre he trabajado en el área metalmecánica. Ok, pasé por una escuela técnica industrial y en la escuela técnica industrial me enseñaron a medir con fracciones.
Luego fui a un politécnico, y en el politécnico, bueno, también aprendí a trabajar todavía se continúa trabajando con eso. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, y por lo menos la gente que trabaja en la industria petrolera, en la parte de ingeniería, tiene que saber manejar en fracciones, porque todo lo que se trabaja en la industria petrolera es con fracciones. Yo trabajé en una industria que se llamaba IBEFA, que vino de Italia para acá, y ella tuvo que, como ella le iba a trabajar a la petrolera, tuvo que actualizar todos sus planos en fracciones de pulgada. Ahí le di otra medida con Vernier, en donde estoy explicando cada una de ellas para que ustedes se den cuenta de la cuestión. Si hay alguna duda sobre eso, ustedes me pueden pasar por WhatsApp y me preguntan, ¿oyeron? Yo no tengo ningún problema en contestar. Ok. Ya terminamos con el Vernier. El Vernier. ¿Qué va a pasar con los vernieles? Acuérdense que hay distintos tipos de vernieles. Cuando ustedes estén haciendo su trabajo de investigación, ustedes van a buscar los otros tipos de verniel que existe. Existe verniel de reloj, hay un verniel que tiene un reloj, pácata. Y por supuesto, eso va a ser en milésimas. Hay vernieles que te miden electrónicos, pues, o digitales. Eso te va a medir siempre, te va a medir en milésimas de pulgada. Ustedes lo van a ver. Aquí vamos a entrar con el otro instrumento convencional, que es el tornillo micrométrico. Viene de las dos formas, viene en milésimas de pulgada y viene en milímetros. Te van a decir, me voy a encontrar un tornillo micrométrico. ¿Cómo me doy yo cuenta que estoy midiendo? ¿Qué estoy midiendo? Ustedes buscan la apreciación. Ustedes ven el tornillo y buscan la apreciación. Si ven 0.001 con dos apóstrofes arriba, eso es milésimas de pulgada. Pero si ven 0,01, por supuesto, le va a decir milímetro. Eso es milímetro. Por ahí ustedes se van dando cuenta. Ahora bien, también yo me puedo dar cuenta por el tambor. Ver si el tambor tiene 25, eso son milésimas de pulgada, porque el tambor, cada vez que yo le doy una vuelta al tambor, me van a aparecer 25 milésimas. Pero si el vernier, si el tambor tiene eh, una escala diferente, o sea, las 25, no es de pulgada, es otra medida. Generalmente puede tener 50. 50 equivale a medio milímetro. O sea que cuando ustedes asomen una rayita de eso, van a tener medio milímetro en el micrómetro. Este instrumento es mucho más fácil para aprender. ¿Por qué? Porque te va a dar una sola medida. Y generalmente se utiliza es milésimas de pulgada. Ok. Tornillo micrométrico. Este instrumento de medición permite medidas de mayor precisión. Características. Micrómetro de medidas externas, micrómetro para medidas internas, micrómetro de profundidad. Esos son unos de los tipos de micrómetros que existen. En este caso nosotros tenemos ahí micrómetros para medidas externas. Hay micrómetros para medidas internas que son los llamados tubulares, pues que yo voy empatando y voy a medir medidas internas. Y hay unos que sirven para medir profundidad. Entonces hay constantes, fíjense, para yo poder utilizar mi apreciación. Fíjense, si yo veo la apreciación de vernier y tiene 0,01, eso es una centésima de milímetro. Y si tiene 0,01 con el apóstrofe de arriba, eso es una milésima de pulgada. Fíjense, ahí le puse las dos medidas, ¿verdad? 0.01 con el apóstrofe de arriba y 0.01 sin el apóstrofe. El de arriba es una milésima de pulgada y el de arriba y el de abajo es una milésima de milímetro. Oye, eso equivale también a una medida que se llama mu. Perfecto, ahí ven. Este micrómetro, por supuesto, es de pulgadas. ¿Por qué? Porque tiene 25 rayitas, pues, que valen a una pulgada. Es que la apreciación es de, estamos hablando de una apreciación, de las dos apreciaciones que pueden existir. Ahí hablamos de cómo, fíjense que yo le había dicho que era, el de milímetro era 50 fracciones y el de milésima son 25 fracciones. Ahí están las dos apreciaciones. Fíjense, la de arriba es 0,01 milímetros. A ver si le aparecen los milímetros. Y el de abajo 0,01 pulgadas.
Entonces, fíjense, arriba ven la apreciación, 0,1 milímetros, sistema métrico, 0,01 pulgadas. Cuando estamos 0,01 milésima de pulgada, si eso no tuviera los asteriscos arriba, no fuera milésima de pulgada, fuera milésima de milímetro. Le vuelvo a repetir la diferencia. Si yo tengo 0,01 con el apóstrofe arriba, eso es milésima de pulgada. Los apóstrofes son las dos comillas. Y si yo tengo 0,01 sin los apóstrofes, esa es milésima de centímetro. Fíjense, aquí yo le estoy dando cuenta cómo medir. En este caso estamos midiendo con en milésima de pulgada. Fíjense, ahí le puse una medida. El tambor ya pasó, tiene 25. Entonces le voy a sumar 10. A esos 25 le sumo 10. Y ahí me quedó una medida determinada. Entonces en ese caso sería 0,35. Cuando me hicieron la suma ahí, yo sé que no se dio cuenta y la hizo mal. Abajo tengo 300, fíjense. 1, 2, 3. 300 milésimas. Y después tengo 75. O sea, después del 3 tengo 75 milésimas. Sumo las dos y me da 0,75. En el de arriba yo iba a sumar 0,25 más 0,10 me va a dar 0,35 para hacer la corrección ahí, oyeron. Eso fue algo que se me pasó ahí, PowerPoint. No es uno, mire, profe, se equivocó. Sí, es cierto, me equivoqué. Ahora entramos con el famoso alexámetro. Del alexámetro también se dice que es una medida transportada. ¿Por qué se dice que es una medida transportada? Porque yo voy a agarrar un tornillo micrométrico, voy a tomar esa medida ahí y de ahí me voy para donde yo quiera medir el diámetro interno. Ese alexámetro me va a servir a mí si el círculo que yo perforé está redondo completamente. ¿Dónde utilizo yo un alexámetro? En la rectificación de los pitones de los bloques de los motores, ¿verdad? Hay motores que tienen 6 cilindros, ¿verdad? Yo tengo que medir cada uno de esos cilindros a ver si están redondos completamente. Entonces, suponte tú que uno de esos cilindros me diga a 500 milésimas. 500 milésimas es media pulgada, por decir media pulgada, por decir 4 pulgadas. ¿Qué va a pasar? Entonces yo busco un tornillo micrométrico que mida 4 pulgadas, voy con el alexámetro, con la patica que está abajo, contacto sensible, coloco ahí con las 4 pulgadas y yo voy a tener allá una aguja. Esa aguja debe estar en 0. Cuando esa aguja está en 0, yo tengo 4 pulgadas marcado en el micrómetro, me va a decir que tengo 4 pulgadas. Por supuesto, tengo un reloj pequeño abajo que me va a dar el ajuste. Si ese ajuste está en 3, cuando yo lo meta en el cilindro, 4 pulgadas, debe estar en 0 y el ajuste en 3. Ahí voy probando en el cilindro, ¿verdad? Si está completamente redondo. Entonces, ese es lo que nosotros llamamos alexámetro. El alexámetro generalmente no lo manejamos cotidianamente, o sea, porque es un instrumento, es delicado. Utiliza un reloj comparador. Y es una medida transportada. ¿Por qué transportada? Porque voy a agarrar un instrumento, voy a tomar esa medida y de ahí lo voy a realizar. Ah, ahí les expliqué yo lo que habíamos hablado. El reloj comparador es igualito que el tornillo micrométrico. Ustedes se van a dar cuenta si es de métrico o decimal por la apreciación que tiene ahí. ¿Oyeron? Por último, tenemos el señor goniómetro. ¿Para qué no va a servir el goniómetro? Simplemente para medir ángulo, angularidad. Siempre me piden una pieza que tenga un ángulo de 30 grados, yo simplemente coloco 30 grados en el goniómetro, coloco esa pieza con la reglilla fija y voy a medir los 30 grados. Entonces, fíjense. Esos son los 4 instrumentos convencionales que yo tengo. Los 4 instrumentos convencionales que yo tengo. El vernier, el tornillo micrométrico, el alexámetro y el goniómetro. ¿Verdad? Perfecto. Perfecto. Yo el instrumento convencional que nosotros estamos viendo es un calibre PDR que lo utilizamos todos los días. Pero como le dije, existen distintos tipos de calibre PDR. El de reloj, el de digital o otro
así por el estilo. O sea, su trabajo consistía entonces en verificar los otros tipos de pie de rey o vernier, por supuesto, y para poner su teoría. Igualmente con el tornillo micrométrico, ¿verdad? Porque van a explicar los dos otros distintos tipos de tornillos micrométricos. En este caso yo le puse para medida externa, que es ese que tenemos ahí, para medidas internas, que son los tubulares, y micrómetros de profundidad. También existen micrómetros digitales, ¿oyeron? ¿Qué pasa con estos? O sea, hay una problemática con esos instrumentos digitales. O sea, que cuando uno vaya a medir la medida, la pieza que uno va a medir tiene que estar completamente limpia. ¿Por qué? Porque si hay un sucio, acuérdense que estamos midiendo en milésimas, ese sucio que está ahí me va a dar una medida falsa. O sea, que si eran 50 milésimas que yo estaba midiendo de espesor, y yo tengo ese sucio, me puede dar 51 milésimas. O sea, y una milésima puede ser un ajuste de una pieza, una tolerancia. Ok, entonces estamos claros ya con lo que es el goniómetro y lo que es los instrumentos convencionales. Esta clase va a ser montada en la plataforma y para que ustedes la tengan presente. Ok, entonces vamos a terminar. Y bueno, dejamos esto entonces hasta aquí. Es un placer. Nos vemos el jueves. Creo que tenemos clase de instrumentación para seguir las otras. Vamos a hacer el team, ya se va a hacer el team y seguimos la otra clase. Ok.